Buenas noches, muchas gracias por estar con nosotros aquí en México Social, el 11. Y hoy es un programa, lo tengo que decir así, muy especial para mí. Es uno de los temas centrales de mi vida, es la discusión, el papel, la importancia que tiene asistir a los que no se pueden valer por sí mismos, ayudarlos, tratar de reparar fracturas, articular para que puedan construir proyectos, sobre todo porque estamos hablando de niñas y adolescentes. Bueno, hace muchos años tuve el enorme gusto de conocer a Sofía Almazán, que sin duda es uno de los personajes, déjeme decirlo así, que ha trabajado durante muchos años tratando de convertir Casa Alianza en un espacio que logre asistir, proteger, reparar, impulsar, construir familias a muchos jóvenes, muchos niños que por distintas razones no tuvieron ese arranque de un hogar. Por eso, Sofía Almazán, qué gusto estar contigo. Sabes lo mucho que te admiro y te quiero, y por eso para mí es un programa muy especial. Tienes la historia en la piel de Casa Alianza. Estos años, platícame, dame una secuencia, porque ha cambiado muchas cosas desde el siglo pasado, los 90, ahora han pasado muchas cosas. Los gobiernos, el gobierno ha cambiado y tiene otra relación muy distinta. Tú eres testigo y has tenido que operar con los cambios. Si pusiese un repaso de estas 2 décadas, ¿cómo podrías, de alguna manera, informar a la gente, comentarles lo que significa para Casa Alianza estas 2 décadas de trabajo? Pues Mario Luis, muchas gracias. Son muchos años compartiendo este tema también contigo. Y pues sí, realmente el paso del tiempo se ha notado en cómo lo que en Casa Alianza llamamos abandono social ha ido, yo diría, involucionando, porque más allá de que el país vaya avanzando en el manejo de lo que es el abandono, pues ha sido muy lento y en algunos casos ni siquiera se ha hecho el manejo correcto. Por un lado, el propio concepto ha sido completamente difícil de entender, porque la audiencia recordará, tú recordarás ese término de niños de la calle, que fue un término acuñado desde hace muchos años y que en su momento sirvió para llamar la atención a un tema que estaba ahí y que a veces no veíamos, o no veíamos. Pero después dejó de ser un término correcto porque generaciones incluso de jóvenes que pasaron por ese tema se metieron en el término y entonces se volvía un tema de asistencialismo, de victimización, revictimización, que solamente hacía que se volvieran a quedar ahí y que no avanzaran en ese proyecto de vida. Las mismas políticas públicas se quedaron en el término y no avanzaban para crear opciones, estrategias distintas para poder realmente abordarlo, primero entenderlo a fondo, después abordarlo y quitarle toda esa paja política que no ayuda a resolverlo de manera más estructural. ¿Qué hemos visto en Casa Alianza? Cómo el perfil de ese niño, niña, adolescente que ha sido abandonado, cada vez así se está viendo un perfil más complejo. El tema, por ejemplo, de la salud mental es uno que puede manifestarse de una manera importante en cómo se ha deteriorado. O sea, las secuelas que está dejando el abandono están mucho más visibles. Sigue habiendo consumo de sustancias, el abuso sexual, todo el tema del manejo de la sexualidad de la sociedad está muy deteriorado. Eso está impactando de una manera muy grande en este abandono. Entonces, toda esa secuela para la sociedad es brutal. Es enorme y déjame decirlo, no solo hay una involución de lo que se planteó a finales de los 90, realmente construir un sector de asistencia social profesional que lograra integrar una red pública, privada, para tener capacidades para apoyar a los fracturados, pero sobre todo dar cuenta de la enorme realidad que nos comentas, ¿no? Ha habido una evolución negativa. No solo simplificamos en términos de que es pobreza o solo desigualdad, sino esta parte del daño que implica el abandono. Y en esa parte, no sé cuántos niños, niñas, adolescentes han pasado en estos 20 años. Muchísimos. Casa Alianza ha sido referente porque logró construir un modelo, una infraestructura, pero también en el trayecto tú viste como muchas otras organizaciones desaparecieron. El mismo gobierno, el DIF nacional, se retrajo totalmente.
Y en este proceso de la aspiración, que es lograr hacer todo lo necesario para integrar socialmente a estos jóvenes, a mí me gustaría que nos platicaras cómo funciona el modelo Casa Alianza, o sea, porque también hay el estigma de los que no conocen las casas asistenciales. ¿Cómo describirías el modelo que Casa Alianza ha construido durante estos años? El modelo de Casa Alianza, como muchos han de saber, es un modelo que fue adaptado de un modelo que empezó en los Estados Unidos. Pero bueno, ya esa historia quedó atrás y verdaderamente es un modelo que está completamente a la mexicana y estamos trabajando con el abandono de tal forma que creamos un espacio donde se dan herramientas. No es un espacio asistencial, es un espacio donde se genera un plan de vida para los adolescentes que aceptan nuestro acompañamiento. Tampoco es un lugar que sea como una cárcel ni un espacio donde tengan que estar encerrados. Nuestro modelo tiene como una característica muy especial que desde el principio tenemos que ayudarles a enfrentar el mundo, a estar allá afuera, a que la sociedad los reciba. Por eso nuestro nombre es maravilloso. Casa y Alianza. Nosotros les damos un espacio seguro, que nosotros le llamamos un santuario, que tienen que aprender, en el que tienen que aprender a convivir, porque muchos no saben cómo, porque vienen de un lugar donde no había nada de santuario. Y la otra parte que se llama Alianza, que tiene que ver con su propia responsabilidad, corresponsabilidad con nosotros, de querer estar aquí y hacer que la sociedad también ayude a que ese niño, esa niña, ese adolescente se vuelva parte de, a través de todo, de la escuela, de los apoyos médicos, de la diversión, del deporte, de la capacitación. Todos esos servicios los tenemos aquí adentro, pero los conectamos hacia afuera para que no haya una burbuja, sino que es un espacio donde sea entradas y salidas. Y esa parte es la complicada, porque hay que crear una serie de estrategias de alianzas con los demás que a veces no son tan fácilmente entendidas, pero que solamente así se genera ese efecto que podemos ver en historias como las que nosotros hemos compartido con ustedes en estos espacios. Sí, historias realmente, pues digamos, emblemáticas de niños y niñas muy abandonados, muy fracturados y que logran construir. ¿Y cómo llegan a Casa Alianza? ¿Cómo ingresan a los 70, 90 jóvenes que tienen ahorita, niños y niñas adolescentes? ¿Cómo llegaron aquí? ¿Cuál es el perfil o el proceso por el cual pueden llegar acá? Porque mi sensación es de que faltan muchas Casas Alianza. Hay muchos niños y muchas demandas, solicitudes que no llegan a ser canalizadas simplemente porque no tienen el contacto, la relación. O sea, ¿cuál sería digamos, si puedes describir cómo llega un niño o niña aquí, más o menos el promedio de edad, cuántos años están en promedio, y bueno, el seguimiento post Casa Alianza, porque una parte del modelo importante es que ustedes siguen teniendo vínculos con los que salieron de Casa Alianza. Sí, bueno, también eso ha cambiado en el tiempo. En el pasado nosotros teníamos un equipo de calle, buscaba casos en la calle, los traía a Casa Alianza y Casa Alianza hacía todo el proceso de su plan de vida. Eso ha ido cambiando justamente por todas las reglas que hay ahora nuevas y la mayoría de nuestros adolescentes llegan canalizados por autoridades. Puede ser el DIF, pueden ser procuradurías, fiscalías, incluso la Comar, porque tenemos jóvenes de otros países, o el Instituto Nacional de Migración. Y los menos llegan solos y los menos los encontramos en la calle. Entonces, eso es un tema que ha cambiado, pero parece poca cosa, pero en realidad marca grandes diferencias, porque todo lo que sigue se ha vuelto también un poco más complejo. Como ahora tenemos que convivir al 100% con todas las decisiones que en este caso los DIF de cada lugar tienen que hacer como responsables legales de estos jovencitos, tenemos que compartir toda esa responsabilidad y toda la estrategia de trabajo que tenemos que seguir con ellos. Eso hace muy compleja la operación para nosotros, pero estamos encontrando formas de articularnos con ellos. La idea es que ellos empiecen a crear un plan de vida aquí, que se preparen para que sigan estudiando. La escuela es uno de los factores protectores más grandes que hemos encontrado. Crear alianzas con escuelas que entiendan también el perfil de nuestros adolescentes, que los dejen insertarse como cualquier jovencito en su escuela, crear espacios para que desde los 15 años empiecen a formar en alguna habilidad para el trabajo, porque para la mayoría de ellos las familias no van a ser su opción,
y tienen que tener las posibilidades de volverse independientes, lo cual tiene que ocurrir a los 18 años, porque aquí llegan a los 12 años y se van cuando cumplen 18 años. Entonces, eso es... Son 6 años que están aquí. Son 6 años, pero obviamente algunos llegan a los 15, algunos llegan a los 16. Los que llegan más chiquitos, pues nos dan más tiempo de trabajar con ellos. Y es todo un reto hacerles entender que esta es su casa, que no, que este es el espacio seguro donde van a poderse desarrollar. Y bueno, después también trabajar con toda la adolescencia, porque es todo un tema. O sea, cualquier adolescente en su casa tiene conflictos y entonces hay que manejar esos conflictos aquí. Por eso las figuras permanentes que tienen en sus casas son muy importantes. La figura es, digamos, otro joven que tiene más tiempo. O sea, ¿cuál es la figura que logra resolver los dilemas de la adolescencia, pero una adolescencia que ya viene muy fracturada, vulnerada, los testimonios de enojo y además los problemas realmente psicológicos profundos? O sea, ¿cómo construyen esa responsabilidad, ese vínculo? Mira, en Casa Alianza hay un grupo interdisciplinario, hay psicólogos, trabajadores sociales, todos forman equipos de trabajo, pero hay una figura muy importante que le llamamos consejero de plan de vida. También son psicólogos o alguna área humanista, que son profesionales, que trabajan los casos ya muy particulares. Entonces, cada niño tiene un consejero de plan de vida, que así le llamamos aquí. Ellos son los que guían el camino del niño junto con la voz de él o de ella para ir creando ese plan de vida. Y entonces el consejero hace que los demás profesionales provean el servicio que ese niño necesita. Y tenemos revisiones de casos, hay todo un método que medimos, tenemos indicadores para ver cómo eso va avanzando y vamos midiendo todo el tiempo que las cosas estén funcionando de la manera correcta. También vamos viendo cómo esa persona, ese niño, ese adolescente va superando las cuestiones que lo trajeron aquí. Y si nosotros no tenemos la respuesta que ellos necesitan, la buscamos afuera. Por ejemplo, algún psicólogo especialista en algo. Por ejemplo, los temas de sexualidad son uno de los temas que más buscamos afuera, porque de verdad es impresionante el deterioro que hay alrededor de ese desarrollo tan natural y tan normal de cualquier ser humano. Tan importante. Déjame un corte y regresamos. Porque, déjenme decirlo, México tiene alrededor de 40 millones de niños y niñas adolescentes. Más de la mitad viven en pobreza, pero muchos viven en pobreza que significa abandono. Y eso es mucho más que la carencia material, es una carencia de todas las posibilidades de afecto, de compañía que permita construir identidad y personalidad. La verdad, en nuestro país no hay una política de infancia que conozca a fondo y que destine recursos. Por eso Casa Alianza se vuelve emblemático. Vamos a un corte y regresamos aquí con su directora. Gracias por seguir con nosotros aquí en Casa Alianza. Una de las preguntas, yo creo que muchos que no tienen la cercanía, es ¿cómo se financia? Pues es una pregunta importantísima porque realmente creo que el éxito de una institución como Casa Alianza o de cualquiera de las que existe, pues tiene que ver con ese apoyo financiero. Porque hay que pagar profesionales, hay que pagar salarios, hay que cumplir con las reglas que propone la ley, porque en Casa Alianza todos nuestros colaboradores están con un contrato regido por la ley al 100%. Tenemos que cumplir con todo lo que tiene que ver con sus prestaciones, etcétera, y eso pues no es barato. Básicamente Casa Alianza tiene la fortuna, y que a veces parece que es también una pequeña debilidad, de tener un financiamiento que llega de Covenant House, que es un subsidio que nos llega mensual, pero la otra parte la tenemos que buscar aquí, y la tenemos que buscar o en otras partes del extranjero, mediante donativos. Realmente somos buenos expertos en buscar financiamientos, pero de verdad que las cosas se han puesto cada vez más complejas. Digo, la pandemia nos puso todavía en situaciones más complicadas porque, déjame platicarte, Mario, Luis, que nadie se fue de aquí. O sea, los niños siguieron aquí, ninguno se fue a su casa porque no tienen casa, y el personal se quedó también. O sea, el personal no movimos una sola persona de su puesto, entonces tuvimos que seguir manteniendo esa nómina por 2 años, y pues muy complejo porque los donativos se bajaron muchísimo,
Y bueno, por desgracia el gobierno tampoco nos ha ayudado más, ¿no?, de lo que nos pudo haber ayudado. Al revés, o sea, ahora si logras entrar a una convocatoria de gobierno, sabemos que ya no podemos entrar a otra. O sea, que es una sola convocatoria y se acabó. Y pues hay topes, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido, sí, efectivamente, nosotros manejamos los casos del DIF y pues hasta ahora no tenemos nunca se renovó ese financiamiento que en el pasado. Convenio que había una cuota que transfería el DIF por cada niño y permitía algunas sufragar parte de los gastos, porque es mucho más caro. Entonces, el gran desafío de cualquier organización de la sociedad civil de asistencial es mantener la operación 24 horas, 360 días con profesionistas. Y en ese sentido sí, lo he dicho muchas veces, el gobierno federal se retrajo de lo que había, que no era tanto, a lo que hay ahora, y esto ha exigido pues, mayor esfuerzo del patronato, no sé, todos ustedes, parte del trabajo también es pues, buscar financiamiento. Todo el tiempo. Así es, el patronato por eso es un ente tan importante porque abre puertas para estar buscando, digo, la cantidad de financiadores que tuvieron que reunirse para poder crear estas nuevas instalaciones, pues nos tomó 5 años. 5 años para poder montar este lugar y poder dar el lugar digno que tenemos hoy y sobre todo totalmente apegado a la normativa que existe alrededor del manejo de un espacio como estos. Todos los espacios están pensados en 2 cosas, uno en la experiencia de 34 años de Casa Alianza y otro en justo la normatividad que tenemos alrededor. Y hay muchos ejemplos que te puedo dar, cómo están diseñadas las casas, cómo opera la cocina, cómo operan una serie de situaciones. Sí, ¿no? hay normas oficiales mexicanas que ustedes tienen que cumplir, o sea, rigurosas, porque finalmente tienen adolescentes o niños a su cargo y tienen una responsabilidad enorme de salvaguardar la física. Platícame eso porque creo que quien no ha estado en una casa de este, ¿cuál es el diseño arquitectónico? ¿Cómo está construido? ¿Cómo manejan los dos grupos, niñas, niños? O sea, ¿cuál es el modelo al interior de cada, no sé si llaman casa o de cada departamento? ¿Cómo funciona? Casa Alianza siempre operó en casas diferentes en la ciudad. Llegamos a tener 10 casas. Y todo está diseñado de tal manera que, de acuerdo al modelo, que tiene 3 fases, primera, segunda y tercera fase, todo depende de un proceso. Y aquí lo que hicimos fue tener esas 6 casas ahora aquí en el mismo lugar, nada más, pero siguen operando las casas porque la normatividad te dice que no puedes tener a mucho más niños por casa. Cada casa tiene su espacio para ver la televisión, para comer. ¿Cuántos jóvenes están en cada casa? Nosotros vamos a tener máximo 20, aunque tiene capacidad para 32 niños cada casa. Todo el diseño de la casa está establecido para que ese grupo de niños pueda tener pues su espacio seguro para bañarse, para dormir, ver la televisión, hacer la tarea. Y también el diseño ayuda a que las personas que están a cargo de la casa, que son los consejeros, puedan estar 24 horas, 7 días a la semana, en turnos de 8 horas, al pendiente de ellos y que no tengamos esos huecos que a veces teníamos en las otras casas donde pues podrían ser no vigilados de la manera correcta. Hay una parte que siendo adolescente se vuelve un reto, digamos la parte de las horas que no están en la escuela o que no hacen tareas. Hay que generar actividades, hay que generar pues una serie de convivencias, digamos, sanas o simplemente de poder estar haciendo otras actividades. Todo lo hacen aquí. O sea, ¿cómo resuelven ese tema de los tiempos que no son, digamos, pues de estudio, pero requieren, no sé, divertirse, convivir, hacer deporte? O sea, eso se vuelve también, por la etapa que están viviendo, algo muy desafiante. ¿Cómo resuelven la parte de los tiempos, digamos, de estos jóvenes? Es un reto gigantesco, Mario Luis, que a veces la gente no dimensiona. Efectivamente, estamos hablando de adolescentes y nuestro modelo implica ponerlos también afuera. Nuestras alianzas tienen que ser muy específicas. Tenemos alianzas con lo que me preguntes, con las iglesias, con espacios de diversión, con espacios de entretenimiento, ¿de qué? ¿Para qué? Para que nosotros podamos tener ese vínculo de ida y vuelta. ¿Dónde están? ¿Por qué van? Por ejemplo, van a los programas estos de pilares que tienen las alcaldías.
es un reto enorme, porque la supervisión de allá es muy diferente de la que tenemos aquí. Sin embargo, ellos acuden ahí porque es parte de su entorno. Pero nosotros tenemos que estar vigilando, tenemos que estar van a capacitaciones afuera, tenemos que estar completamente en comunicación con los capacitadores, estar supervisando el plan de trabajo. A veces no nos entienden muy bien porque dicen, oigan, pero ustedes ¿por qué se meten en todo? Porque es como si fueran la mamá y el papá visitando los espacios donde van sus hijos, que por cierto creo que eso es lo que le falta a la sociedad, ¿no? Sí, sí, hay mucho, digamos, no se abandona, hay el tiempo de convivencia, el tiempo de cuidado. Exacto. Se ha erosionado enormemente en todos los espacios, pero ustedes tienen el doble reto, ¿no? De que tienen que pues, acompañarlos a donde estén y todo el tiempo y tener alguna supervisión, digo, como una familia finalmente, ustedes son los adultos. Exacto, y aquí hay cosas que pueden hacer internamente. Tenemos un espacio para hacer ejercicio, tenemos 2 pequeñas canchitas de fútbol, tenemos espacios internos donde comparten juntos. Y además otra cosa, aprenden a convivir niños y niñas de una manera correcta. Y aquí hay muchas reglas. Tenemos una política de protección de la infancia interna, que es también de toda la organización, y pues tiene una serie de reglas que tienen que aceptar para quedarse aquí. 20 años, casi 20 años, Sofía, ¿no? O sea, es un cambio enorme, pero finalmente también te has construido, eres un referente para todos los que seguimos estos temas. ¿Qué le dirías a los que pasaron, que te conocieron, a los que están y te van a tener que decir adiós? No es fácil dejar un espacio en el cual sabes bien tu importancia como responsable de este. ¿Qué les dirías? Porque hay un tema, yo oí hace poco, anciano, que no te vamos a volver a ver para muchos, para muchas, eres su familia, eres la autoridad. ¿Cómo seguir cerca y a la vez? Y además hay normas que las nuevas estructuras van a llegar, pero ¿qué le vas a decir? ¿Qué les dices a los que te conocen y te despidieron? Los que en unos días seguramente en algún evento te van a decir, ¿por qué te fuiste? Me estás preguntando algo que he trabajado por año y medio cuando yo tomé la decisión de irme a Casa Alianza. Y primero que nada tengo que decirle que yo sé que todos los que trabajamos en esto nos ponemos en la piel el trabajo, pero ponerlo en la piel también implica la responsabilidad de poner la distancia suficiente para poderlo ver, con esa distancia para poder actuar desde un lugar bien profesional. Pero la parte humana ahí está, porque si no estuviera, ni siquiera podríamos impactar de la mejor manera. Pues yo creo que lo que diría es eso, es colocarte a los que están y los que van a seguir llegando a trabajar en este tema este trabajo se vuelve parte de tu vida. Las reglas tienen que estar alineadas con lo que tú eres, porque nadie da lo que no tiene. Y si no está alineado con lo que tú eres, entonces estás en el lugar incorrecto. Por otro lado es profesionalizarse, tener ese nivel de profesionalización para poder hacer el trabajo desde ese lugar y manejar la parte personal de una manera muy madura para poder saber la distancia que debes de tener entre una cosa y otra, pero no perder lo humano jamás. Porque sí, ahorita si una niña me acaba de decir, no sé qué, ya no nos vamos a volver a ver, y yo no sé qué decir, porque la verdad es que las reglas de Covenant House, de Casa Alianza, dicen que no debo volverla a ver, o por lo menos no la debo volver a ver en un periodo de tiempo no menor a 2 años. Y por otro lado se han generado lazos muy, muy importantes. O sea, yo les platicaba, una niña me manda el mensaje, Sofía, por favor sigue mi viaje porque me estoy subiendo un Uber y no tengo a quién decirle. Está Casa Alianza y a lo mejor tú eres el referente que me contesta a las 2 de la mañana. Entonces eso es algo muy complejo que tienes que llegar ahí para poder realmente entregarte un trabajo como estos, pero que después cuando me llegue el tiempo como me está llegando a mí, que no sé qué hacer con eso, ¿no? Porque ¿cómo le digo a esta niña? Casa Alianza va a estar ahí y Casa Alianza tiene que responder a eso, o sea, al final. Casa Alianza, durante estos 20 años, ¿qué haces? Ha sido Sofía, como te decimos. Yo solo te diría a nombre de tus amigos, gracias, lo has hecho muy bien y qué bueno que Casa Alianza te tuvo y lograste hacer este gran traslado a esta instalación. Te abrazamos con enorme admiración y cariño porque la verdad cumpliste muy bien tu misión. Gracias, Sofía Almazán. Gracias a ustedes por acompañarnos en México Social, aquí en Casa Alianza. Buenas noches.